Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a al primer encuentro del taller de fotografía Mujeres por Mujeres, que forma parte del ciclo de talleres visuales coordinado por el Programa de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes. El programa de cultura está integrado tiene la coordinación de Roxana Ibáñez y está integrado por Facundo Ibarra y por Ana Lucía Antoni, que está ahora acá. Yo la veo al lado mío, pero no sé dónde la verán ustedes. Y por mí, que soy Natalia Fidel, un gusto. Bueno, hola. Bueno, lo vamos a grabar este encuentro y después lo vamos a subir en YouTube, así que después cualquier cosa la pueden repasar. Les pido varias cosas. Una, que apaguen los micrófonos, pero que después, si quieren participar, lo prenden al micrófono en cualquier momento. Nati va a estar haciendo la presentación de las diapositivas, entonces por ahí no le aparecen los mensajes escritos, así que directamente, si quieren participar, se prenden el micrófono y si escriben un mensaje yo lo leo. Eso por un lado. Y por el otro lado, a ver, ahí, Ale, te apago el... No se preocupen, yo les voy apagando los micrófonos si hacen ruido, pero ustedes se lo pueden activar en cualquier momento. Y por otro lado, les queríamos pedir, hoy va a ser un poquito más complicado porque somos más, las que su nombre de usuario no coincide con el nombre con que se inscribieron, o sea, porque están usando el Zoom del hijo, el Zoom de su compañero de casa o lo que fuese, lo mandan por chat, así les podemos tomar el presente. Las que sí les coincide, no se preocupen porque ya les tomamos el presente de verlas. Bueno, el curso del taller, que consta de 3 encuentros en este horario, está coordinado por Nati García. Nati García es muy amiga nuestra y además es la fotógrafa de la universidad. Así que bueno, con esto ya me retiro y le doy la palabra a Nati. Nos vemos. Bueno, hola a todas. Antes que nada, bueno, agradecerle a Nati, a Anita, a Rox, a Facu, a toda la gente de Cultura por la invitación de este taller. Al plantearlo surgieron como varias cosas. Vamos a tratar de darle como cierta forma y vamos a plantear algunas líneas para que, bueno, en el caso de que les interese alguna temática en particular o alguna fotógrafa en particular, puedan seguir metiéndose en el tema, ¿sí? La idea del taller es hacer como una selección de algunas fotógrafas para que podamos ver una de sus obras. Van a ser fotos de mujeres, más allá de que tengan un trabajo más amplio, ¿no? Y se hayan dedicado a muchas otras cuestiones, las fotos que vamos a ver son fotos de mujeres. Y dentro de ese grupo de fotógrafas, que es una selección limitada también, porque hay muchas más, vamos a elegir 3 que vamos a trabajar con un poquitito más de profundidad. Y bueno, cualquier duda que tengan o consulta, me avisan, preguntan, escriben, como dijo Nati, la pregunta, o habilitan el micrófono nos metemos más en ese tema. Lo primero que voy a decir es que en estas fotógrafas que vamos a ver, como dijo Nati, vamos a ver la mirada de la mujer sobre la mujer, ¿sí? Traté de darle como un marco al taller que tenga que ver también con la perspectiva feminista. ¿Sí? Yo creo que la fotografía femenina o las primeras fotógrafas están íntimamente ligadas con el feminismo, y eso no es un dato menor para tener en cuenta cuando hablamos de fotografía o de mirada femenina, ¿sí? No les voy a adelantar cuáles son las 3 fotógrafas que vamos a ver en detalle, pero sí
vamos a empezar viendo las miradas de, como les dije, de algunas de ellas. Una vez de que veamos las obras de ellas, sí podemos entrar, si quieren, en lo que tiene que ver con analizar mediante el lenguaje, o mediante algunas cuestiones técnicas las obras, si quieren, ¿no? O podemos preguntar o hablar sobre eso, si les parece o si les surge alguna duda, ¿sí? Obviamente, cualquier duda que tengan, si lo puedo responder, lo respondo, si no, bueno, lo averiguo y después les mando información, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar viendo algunas fotógrafas que no van a ser las que vamos a ver en detalle, pero sí como para que vayan viendo algunas miradas, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Avísenme si se ve bien. Ahí pueden Sí, ver. se ve. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar con Ilse Foucault, ¿sí? Es una fotógrafa que nació en 1929 y, bueno, está viva actualmente. Esta es una obra, elegí esta porque me pareció como muy significativa, y es una fotógrafa que hoy en día hay fotos que toman esta temática de trabajar con elementos que simulan, por ejemplo, una vagina, y hoy en día son súper originales esos trabajos. Imagínense lo que fue este trabajo en su época, ¿no? El planteo de presentarse con una fotografía así. Esta fotografía es parte de una serie de fotografías de Ilse que se llama El Zapallo, ¿sí? La serie. Y desde ya, muchas de sus fotografías o de sus trabajos fotográficos tienen esta perspectiva de mostrar su activismo feminista, ¿sí? Vamos a pasar a ver la segunda. Bueno, acá tenemos una de las más conocidas, ¿sí? Tenemos a Alicia D'Amico, es una fotógrafa que está muy ligada a una de las fotógrafas que vamos a ver hoy, ¿sí? En sus fotografías, más allá de que hay un trabajo de autorretrato, hay un trabajo de búsqueda, hay un trabajo documental y demás, es una fotógrafa que podemos decir que trabajó mucho el tema, por un lado, bueno, como dijimos hace un rato, el feminismo, digamos, y tiene una lucha muy marcada por los derechos de la mujer. También son fotografías que las vemos hoy en día y nos parecen modernas, ¿sí? Nos parecen como esas fotos que vemos actuales y nos impactan. Yo creo que también, por eso cuando nombramos estas fotógrafas, esta serie de fotógrafas, ¿hay preguntas, Nati? Sí, porque sabes pensé que ibas a hablar. no, sí que No sé. Ale, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha, porque Nati. ahí Ale de Arce te pregunta si puedes decirle los años más o menos, los años de las fotos. Si después Los años de las fotos no los tengo, pero si quieren les preparo un archivo y después se los busco y se las mando. ¿Sí? Genial, buenísimo. Aproximadamente, para que se den una idea, las fotografías que estamos viendo, por lo menos de esta primer tanda, son del año aproximado, ¿sí? No lo tengo seguro, pero calculen entre el año 50, 60 o 70. Entre esas 3 décadas están las fotos que vamos a ver dentro de las primeras, ¿sí? Ahora después vamos a hacer como una separación en cuanto a la postura feminista en la fotografía en 2 etapas, ¿sí? Ahora en un ratito. Igual, yo, bueno, anoté, para no dar tanto detalle, porque bueno, Nati y Ana me conocen que a veces como me apasiono al hablar y me voy.
Y entonces digo, bueno, era un taller que no era tan extenso y que había como que lograr acotar algunas cosas, entonces bueno, algunos datos quedaron fuera, pero les voy a preparar una presentación de cada clase, y se las paso a Nati y a Ana para que se las puedan compartir, si les parece, ¿sí? Así como si tengan otra pregunta también, ¿sí? O si necesitan información sobre alguna fotógrafa más en detalle y demás, me piden y se los preparo, si no llega a entrar en el taller. O por ahí lo podemos incluir en la clase que viene, o en la tercera, ¿sí? Bueno, entonces hablábamos de que, bueno, Alicia D'Amico tenía una especial predisposición por la lucha de los derechos de la mujer, ¿sí? Vamos a ver la que sigue. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, Mónica Hasenberg también, bueno, vemos esta foto de registro. Esta foto es parte de una muestra que hizo ella que se llama Mujeres en Lucha. Como ven, digamos, son imágenes que tienen mucho peso, y tienen mucho peso, como decíamos, para la época, ¿sí? Hoy en día podemos ver fotos así, si vamos a una marcha del Ni Una Menos, pero bueno, en esa época ver esas imágenes y ver el peso que tenían es muy importante. Vamos a pasar a ver la siguiente. Bueno, Graciela Sacco, ¿sí? En esta foto, esta es una foto de una presentación de una obra que es un poco más amplia digamos, que la imagen fotográfica. Hay muchas de las fotógrafas que vamos a ver hoy, o que nombramos, en donde su obra, bueno, y Graciela seguramente lo va a saber, su obra se expande, digamos, no es solamente una obra fotográfica, ¿sí? Me parece súper interesante tomar esta foto de Graciela Sacco, porque, bueno, es una fotógrafa que reflexiona sobre cuestiones sociales y políticas, y en esta imagen, bueno, también hablaba de la violencia y demás. En esta imagen lo que podemos ver dentro de los aspectos fotográficos es poder ver en una imagen lo que es positivo y negativo, ¿sí? Me parece una imagen muy simbólica, ¿sí? Si hablamos de feminismo. Me parece una imagen muy fuerte también. Vamos a ver la que sigue. Bueno, acá empezamos a ver a fotógrafas que entrarían dentro de como de una segunda etapa, ¿sí? Andy Cherniavsky es una fotógrafa que trabajó más en profundidad la fotografía de músicos, moda, publicidad, ¿sí? Se especializó en eso, más allá de la obra de cada fotógrafa. Sus imágenes son súper ricas. Dentro de esta imagen lo que podemos ver es que, bueno, es una fotografía en donde todos estos aspectos que esta fotógrafa toma o utiliza para sacar sus fotos están plasmados en esta foto de retrato, ¿sí? El uso de la luz, el uso de las sombras, el uso de los contrastes, de los brillos, ¿sí? De poder plasmar los detalles, de poder acercarse a la persona fotografiada, ¿sí? Eso es otro aspecto fundamental. Cuando hablamos de fotografía de mujeres, que fotografían a mujeres o que fotografían a hombres,
hay una sensibilidad o cierta mirada femenina que se nota en las imágenes, ¿sí? De hecho, hay muchas fotógrafas mujeres que se dedican a fotografía de recitales, de música, de teatro, porque bueno, esa sensibilidad se nota mucho en las fotos. Y no solamente fotografiando a mujeres, o en una obra de teatro, o fotografiando mujeres en un recital, ¿sí? Tiene que ver mucho con esa mirada que bueno, que es diferente. Vamos a ver la próxima. Bueno, acá tenemos otra fotografía que también es icónica, de Hilda Lizarazu, ¿sí? Es otra de las fotógrafas que también tiene una participación muy amplia dentro de lo que es el rock nacional. Y bueno, y estas fotógrafas que se dedican a esto, como decía recién, no es casual digamos, que haya muchas que se dedican a estos aspectos de fotografiar, sea la música o el teatro. Vamos a encontrar esos parámetros. Por un lado, lo que tenga que ver con lo social, ¿sí? Con lo documental, con las luchas, con los problemas que hay políticos y sociales, y poder registrarlos, retratarlos para darlos a conocer o para que sirvan para reflexionar, sino que también hay como una gran parte de ellas que se dedican a poder documentar y a registrar lo artístico. Vamos a ver. Bueno, de Alejandra López también es una de las fotógrafas preferidas. Alejandra López, hay puntitos suspensivos porque no pude encontrar el año de nacimiento, se ve que es muy coqueta. Lo busqué por todos lados y no lo pude encontrar. Esta es bueno, también Alejandra se especializa en fotografía teatral y de retrato. Tiene una experiencia muy amplia en lo que es también medios, en lo que es revistas y diarios. Esta foto tiene que ver con una preparación que se armó emulando grandes actrices a lo largo de la historia, y tiene que ver con el armado de un calendario contra el cáncer de mama. ¿Sí? Esta foto es parte de ese calendario. Perdón, hay Nati. algo... Decime. Primero, sorprendidas porque no sabíamos que Hilda Lizarazu porque antes de ser música fue fotógrafa, y creo que después retomó, no sé. Y pregunta a Susana, ¿cuáles serían esos detalles más técnicos que tendríamos que mirar que reflejan esa mirada más femenina? Bien, tiene que ver con esa sensación a veces de decir, está todo demasiado cuidado, ¿sí? Yo creo que una de las cosas fundamentales tiene que ver con remarcar o resaltar la belleza, ¿sí? No la belleza en el sentido quizás como la mayoría lo puede identificar, sino poder encontrar como la esencia en lo que estamos fotografiando, ¿sí? Tanto sea con algo artístico, como con algo digamos, que tenga que ver con algo social, ¿sí? Hoy vamos a ver algunas fotos que tienen que ver con trabajo social de una de las fotógrafas, y bueno, yo creo que tiene que ver con mediante la técnica poder mostrar eso. Voy a hacer como un paralelo en lo que sería lo técnico y lo expresivo en la fotografía de un fotógrafo hombre, ¿sí? Por ejemplo. Sebastián Salgado es un fotógrafo que
está visto como el fotógrafo, como el maestro de la luz, ¿sí? Porque en sus fotografías se marca justamente cómo la luz cae sobre esos cuerpos, sobre esos elementos, sobre esos paisajes, y forma una imagen que resalta un clima, que resalta una textura, que resalta la piel, o una atmósfera, ¿sí? Como puede ser el sol, como puede ser la bruma, como puede ser la lluvia, el fuego. Y yo creo que tanto este elemento que se marca con Sebastián Salgado, también lo podemos ver en muchas de las fotógrafas que estamos viendo. Si bien la luz es algo fundamental para una buena fotografía, esa luz la podemos pensar en una iluminación, o manejarla en una iluminación, como vemos en esta fotografía de Alejandra López, muy resignificando lo teatral, ¿sí? O trabajado el retrato como en estudio, y también dentro de lo natural, ¿sí? Con una iluminación natural, o como vimos hace un ratito, con una fotografía de una marcha, o de una manifestación. Yo creo que cuidar los aspectos técnicos dentro de la imagen, bueno, primeramente tiene que ver con la iluminación, como por ahí podemos ver en muchos casos. Otra en la preparación de la foto o en el armado, como es en el caso de estas fotos más teatrales. Y después también vamos a ver que, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en fotografías de retrato, que es como las que vamos a ver a lo largo de estos 3 encuentros, hay un aspecto técnico que tiene que ver con el encuadre de estas fotografías, ¿sí? Y la realidad es que el encuadre que normalmente o habitualmente se usa con más asiduidad para retrato, es el encuadre que tiene que ver con un encuadre vertical, en donde, como por una de esas leyes de la fotografía, entraría la cara, una parte del hombro, ¿sí? Aproximadamente por acá, y es el encuadre vertical que se utiliza para, por lo general, las fotos de libros, ¿sí? Esas fotos como de presentación de un libro. Lo que vamos a ver durante estos 3 encuentros son fotografías que por ahí tienen, como en este caso de Alejandra López, un encuadre cuadrado que por algún motivo responde a este formato de calendario, y otras que no responden a un formato en cuanto a la edición, en la puesta digamos, en lugar de la foto, pero que sí tienen que ver con otro tipo de encuadres. Y también hay otra cosa fundamental, es que también vamos a ver fotos que tienen que ver con retratos grupales, ¿sí? O de pareja, donde hay 2 personas. Entonces, bueno, a lo largo de estas fotógrafas técnicamente no se mantiene solamente ese tipo de encuadre, sino que digamos, que es amplio, y es como, a mí me parece que tiene que ser, ¿no? Como que cada foto se piense también con un formato adecuado a lo que queremos mostrar, a cómo lo queremos mostrar, y no solamente por una regla de decir, bueno, este encuadre es el específico para retrato. Sí, acá vamos a ver diversidades de encuadres. No sé díganme si por ahí no respondo a la pregunta, o cualquier cosa me vuelven a decir. Bueno, tenemos acá otra de las fotógrafas que tienen que ver con una mirada también más publicitaria, que es Gaby Erstein, ¿sí? Esta es una foto, también ella trabaja mucho con actrices o con personalidades, y se encarga del calendario para la Fundación Huésped, ¿sí? O por lo menos lo hizo durante muchos años, y tiene fotografías también muy... que son como de impacto, ¿no? Súper trabajadas, súper pensadas,
súper elaboradas y muy cuidadas en cuanto a un montón de cuestiones estéticas, para tener un trabajo final como muy preciso y muy claro en lo que se quiere comunicar. Que ese creo que también es otro aspecto que podemos mencionar en el caso de estas obras, ¿no? Cuando vemos la foto hay como un mensaje que nos interpela, ¿no? Como a veces pongo de ejemplo ese puntum de Barthes que nos hiere, que nos punza, que nos hace ir a la foto y nos genera algo, ¿sí? Acá tenemos otra fotografía, ¿sí? Que vamos a ver de Ananke Asef. Es una fotógrafa que se define como básicamente interesada por la configuración por procesos de configuración, perdón, de la subjetividad. También es una propuesta digamos, visual que es bastante diferente a una foto, digamos, habitual, o las que estamos acostumbrados a ver, pero me pareció también interesante ver alguna foto de ella. Acá tenemos otro trabajo de una fotógrafa que también hoy en día es muy, bueno, si bien es una fotógrafa más actual, es una fotógrafa que trabaja con los derechos de la mujer y básicamente con todo lo que tiene que ver con la maternidad, el parto respetado y demás. Tiene fotos también muy interesantes para trabajar, y hace unos años la línea del trabajo fotográfico sobre el parto respetado es una línea que se está trabajando dentro de varias fotógrafas. Y la última que vamos a ver por hoy tiene que ver con la foto de Romina Recia, ¿sí? Es una fotógrafa que en sus fotografías también es un trabajo muy particular, y no solo trabaja con la mujer, pero sí gran parte de sus fotos son retratos femeninos, y lo que ella quiere mostrar, bueno, y en esta es que es una de las fotos más digamos, icónicas de la actualidad, es ella trabaja el clasicismo mezclado con la modernidad de esta sociedad, ¿sí? Esta es una de las fotos que elegí para mostrarles hoy. Hay otras fotos en donde está digamos, la mujer con un chicle, haciendo un globo con un chicle. Hay otras que está con una latita de gaseosa, así vestida de manera clásica, con una latita de gaseosa, con una hamburguesa. Bueno, son fotos como muy de cuadro, pero con un elemento que apela a lo moderno, ¿sí? dentro de ese panorama clásico. Bien. Volvemos ahí. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran decir? Veo que hay en el chat. No, es lo que me fue diciendo Nati. Bueno, ahora, después de hacer esta introducción a estas fotógrafas, me gustaría por ahí escuchar un poquito, antes de entrar en la fotógrafa que vamos a ver hoy, bueno, ¿qué les parecieron estas imágenes? Algo estuvieron diciendo de que no sabían que era fotógrafa Hilda Lizarazu. ¿Qué les parecieron de estas imágenes que vimos? ¿Qué les llamó la atención? ¿Hay algo que les llamó la atención? ¿Hay algo que les pareció como raro, moderno? Yo quería aportar algo. Sí. Vi que por ahí no soy tanto del palo de la fotografía, pero vi que muchas son artistas que vienen
lo visual que se expresan a través de la fotografía. Y son todas muy, muy bellas, técnicamente, no sé si podríamos decir algo, creo que hoy por hoy con toda la incorporación visual que tenemos, todos sacamos mínimamente buenas fotografías en el sentido de esa composición, ¿no? Pero no sabría decir cuando veo una fotografía si es de un hombre o de una mujer, si hablamos del feminismo, ¿no? Me parece que si hay algo que explicar es la mirada de la temática, que es aquello que están diciendo. Porque desde lo técnico no podemos decir si es un hombre o una mujer. Creo que hubo una pregunta que estaba relacionada un poco con eso. Sí, desde dónde pone la mirada aquel fotógrafo y si quiere decir o denunciar o expresarse a través de la fotografía. Porque también tenemos la fotografía de aquel que es trans o que es gay. Y bueno, no sé si aporta algo el comentario. Gracias. Bien, gracias. Sí, yo creo que hay como una sensibilidad que no sé si la podría describir con palabras. Sí, en cuanto al feminismo, hay y bueno, estaba charlando con Nati antes de empezar el encuentro, algo que sí es fundamental, que más allá de que estas fotógrafas, o que muchas fotógrafas, o las primeras de las que vimos en la lista, hayan empezado digamos, en este movimiento con su trabajo, o elegir con sus miradas mostrar estos aspectos sociales, que ahora por ahí con las fotógrafas que elegimos lo vamos a ver más en detalle. Es que ellas luchan por ubicarse en un lugar en donde no les es fácil ubicarse, ¿sí? Yo, por ejemplo, hoy no traje a una de mis fotógrafas preferidas, que es Anne-Marie Henrich, no sé si la conocen. No la traje porque, bueno, con Natalia fue un tema que charlamos cuando le conté lo que iba a elegir, y si bien es una fotógrafa que está nacionalizada acá y trabajó mucho en el país, bueno, es una fotógrafa que nació en Alemania, y que en realidad fue la maestra de muchas fotógrafas, o por lo menos de la fotógrafa que vamos a ver hoy acá, la primera que vamos a empezar a desarrollar. Y yo recuerdo cuando fui a ver una de sus muestras al Malva, ¿sí? En donde, bueno, era una muestra espectacular de sus fotografías de retratos, de desnudo, tenía muchas fotos para analizar súper interesantes, y también había expuestos en vitrinas cuadernos digamos, que le dejaban los visitantes cuando ella hizo las muestras digamos, originales, ¿no? Y me llamó mucho la atención ver en esos cuadernos comentarios de fotógrafos, colegas de ella, que le decían, bueno, muy bien tu obra, pero habría que mejorar, pero, ¿no? Digo, lleno de peros los comentarios. Es como que, ¿vieron cuando te dicen, hola, sí, qué lindo? Pero, y nada, yo recuerdo que cuando fui a la muestra me indigné, porque yo digo, a ver, ¿cómo una persona te puede decir, o te puede criticar la obra desde un lugar por ahí de subjetividad en cuanto a tu obra, ¿no? Que si bien toda fotografía es subjetiva, y lo que nosotros vemos, o lo que queremos mostrar es una cosa, y a veces también lo que se interpreta del otro lado es otra, como que me pareció súper, nada, extraño, bueno, no extraño porque digo, es una huella de lo patriarcal, ¿no? Pero digo, si esta que es una de las mejores fotógrafas de la historia tiene estos comentarios,
me parece así como, bueno, nada, una locura. Salí de la muestra indignada. Pero bueno, digo, sigue estando eso, sigue estando también en que muchas de las muestras fotográficas que hay de fotoperiodismo tienen mayor presencia masculina. Bueno, sigue habiendo mayor presencia masculina de fotógrafos en varios aspectos, ¿sí? Por ejemplo, en las canchas, en los teatros, en un montón en los recitales, ¿sí? A pesar de eso, hay fotógrafas especializadas en deporte, hay fotógrafas especializadas en teatro, y hay fotógrafas especializadas en música o en recitales. Y digamos, eso es lo importante destacar. Ahora, que se les dé un espacio mayor, bueno, eso es algo a seguir trabajando, obviamente, como en todo aspecto. Bueno, eso es lo que yo creo que hay una mirada que muestra una sensibilidad particular que, como respondiendo a lo que preguntaba Graciela, que por ahí no sé si la puedo definir con palabras, es como que la puedo percibir, pero no, a veces me cuesta definirlo con palabras, digamos, en ese aspecto. Porque también hay fotógrafos que cuidan elementos técnicos, como hacía el paralelo con Salgado, ¿no? En donde no le podemos discutir el elemento técnico de la luz sobre los objetos o sobre los sujetos o los paisajes que aparecen en sus fotos. Pero bueno, creo que hay una sensibilidad que me parece que se percibe. Y de hecho hay muchas personas que eligen ser retratadas por mujeres en vez de ser retratadas por hombres. Tampoco sé el por qué, pero digamos, hay mucho de eso. El ejemplo por ejemplo, que vamos a ver en el caso de algunas de las fotógrafas que vamos a ver en estos 3 encuentros, y tiene que ver con la música, por ejemplo. Muchos músicos eligen ser retratados por fotógrafas mujeres. Bueno. Dicho esto, vamos a entrar en la primera fotógrafa que vamos a ver hoy, y vamos a... Esperen que voy a abrir. Bueno. Ahí se ve. ¿Sí? Bueno, la primera fotógrafa elegida para ver hoy es Sara Facio. ¿Sí? Es una de las fotógrafas que elegí porque creo que, digamos, dentro de las fotógrafas argentinas es una de las más importantes. Como siempre digo, puede gustar la obra en mayor o menor medida, como con todos los fotógrafos. Puede ser más cercana a nosotros o llegarnos más muchas de sus fotos o no, pero creo que es importante empezar con Sara dentro de las 3 fotógrafas elegidas en este taller, porque es una fotógrafa que abrió camino, ¿sí? Después les voy a pasar también en el archivo que les voy a compartir mayor información, pero bueno, ella se inició como profesora de Bellas Artes en el año 1955, después viajó a Francia a seguir estudiando, recorrió varios países. Acá está el vínculo que les decía. Bueno, ella fue asistente de Anne-Marie Henrich durante varios años. Como en muchos fotógrafos, también se aprendía mucho de técnica y de lenguaje y demás, trabajando con otros fotógrafos, ¿no? Por eso es importante
destacar esta relación con Anne-Marie Henrich, que también seguramente marcó mucho su carrera. Hay una relación que se da con la segunda fotógrafa que vimos hoy, que es Alicia D'Amico, ¿sí? Se asociaron y trabajaron juntas hasta el año 85, tenían un estudio fotográfico. Otro de sus proyectos fue salir a recorrer con el auto Buenos Aires y sacar fotografías de Buenos Aires, en su Fiat 600, ¿sí? Bueno, conformaron a lo largo de la historia fotográfica, digamos, argentina, una dupla muy, muy significativa. Sara Facio se especializa, perdón, ahora no está trabajando, ella dice que no está trabajando en fotografía hace un par de años, pero bueno, su especialidad son los retratos, por eso también fue una de las fotógrafas elegidas. Trabajó también mucho con ensayos sociales, trabajó también mucho en periodismo gráfico y escrito, colaborando con medios no solamente nacionales, sino internacionales. Fundó con Marina Cristina Drive la editorial La Azotea, que es una editorial que se especializa en libros de fotografía, por eso también es muy importante su aporte, porque no solamente ella tiene un material fotográfico al cual podemos acceder, sino que también es una fotógrafa que dedicó gran parte de su carrera o de su vida en hablarnos de teoría, ¿sí? Hay un libro de ella que habla de fotografía argentina, ¿sí? Y hace un análisis histórico sobre esta historia de la fotografía en Argentina. También, bueno, fue la que creó la fotogalería del Teatro San Martín, ¿sí? Fue asesora de la Secretaría de Cultura de la Nación, y del Museo Nacional de Bellas Artes. En el año 98 creó en el Museo Nacional de Bellas Artes la primera colección fotográfica que formó parte del patrimonio nacional, donando 50 obras que fueron de varios fotógrafos. Bueno, y tanto sus fotografías o sus muestras fotográficas se expusieron en varios países, y también sus publicaciones, sus libros, también forman parte de la biblioteca de varios países. Creo que también es importante mencionarla porque es una de las primeras que se hace lugar dentro del ambiente fotográfico acá en la Argentina. Su inicio de carrera fue en los años aproximados, en los años 60, cuando el rol de la mujer no estaba ligado íntimamente a la imagen fotográfica, o había muy pocas fotógrafas en el país. También es importante su trabajo, ya que participó en más de 500 exposiciones, y dentro de los trabajos que hizo, vamos a mencionar algunos, que son como lo más importante. Uno de sus primeros trabajos es del año 66, se llama Humanario, y es un trabajo que transcurre, es un trabajo bastante crítico, que vamos a ver algunas imágenes ahora, en donde ella se dedica a sacar fotos en los nosocomios nacionales, justamente para denunciar o mostrar el estado de cómo estaban estas personas viviendo, ¿sí? Después también tiene un aspecto que vincula su trabajo fotográfico a escritores. Hay libros fotográficos que ella publicó, en donde hace retratos a Borges, a Cortázar, a Neruda, a García Márquez, ¿sí? A un montón a Marilena Walsh. También hay otra muestra importante que se expuso por primera vez hace unos años,
fue una muestra que fue curada por Ataulfo Pérez Aznar, y fue una muestra muy interesante porque son fotografías que se sacaron en su momento mediante un pedido, pero que no fueron expuestas de manera masiva, sino que, bueno, fueron expuestas hace unos años de manera como más, se socializaron en mayor medida. Tienen que ver primero con la vuelta de Perón, y después con registrar los funerales de Perón, ¿sí? Sara Facio es la fotógrafa que tiene mayor registro de lo que fue el peronismo a nivel fotográfico, ¿sí? Y después también hay otro trabajo que es importante mencionar, que vamos a ver fotos también hoy de ella, que tiene que ver con un trabajo que se llama De brujos y hechiceras, que básicamente son retratos de la gente de la cultura nacional, actores, músicos, que también son súper interesantes y súper lindos, por así decirlo, cuidados, y son icónicos dentro de lo que es la fotografía de estas personalidades. En la misma línea que para hacer así como hicimos un paralelismo con Salgado, yo por ahí voy tirando como temas así que por ahí no desarrollamos, pero sí los vamos marcando por si les interesa. En la misma línea que Sara Facio se dedica a hacer un registro de lo que es, lo que es Perón y el peronismo, hay una fotógrafa que se llama Lils Steiner, que retrata a personalidades del mundo político como Fidel Castro, Jacqueline Onassis, Richard Nixon, y también llega a registrar a Raúl Alfonsín con algunas fotografías. En el año 79, Sara Facio se va a alejar de lo que es funda el Consejo Argentino de Fotografía, y en esta época se aleja un poco de lo que es el ambiente del fotoclub para dedicarse más a la fotografía independiente, o a lo que muchos fotógrafos denominamos fotografía de autor, que le permitió trabajar en mayor profundidad la obra personal, ¿sí? Cuando los fotógrafos hablamos de fotografía de autor, por lo general tiene que ver con esa fotografía que no hacemos por encargo o por un trabajo preestablecido, sino que la hacemos porque nos dan ganas, porque nos gusta, porque nos apasiona ese tema que vamos a abordar. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es súper interesante. Como les había dicho, trabajó con Alicia D'Amico en el proyecto que era fotografiar la ciudad de Buenos Aires, que se llamó Buenos Aires, Buenos Aires. Y hay dos autoras que se llaman María Laura Rosa y Tamara García, que van a hablar del feminismo sobre estas fotógrafas también. Tanto Alicia D'Amico como Ilse Fuscová, que fue la primera fotógrafa que vimos, y la segunda, fueron parte del movimiento feminista de los 70, y dentro de este movimiento vamos a separar como dos periodos. El primero, que tiene que ver con nombrarlas como las pioneras, ¿sí? Que va del año 1940 al 50, en donde se hablaba de esta mujer nueva, del ideal feminista, y que tiene que ver con esta mujer que deja de lado estar solamente dentro de la casa, salir a trabajar y dejar de lado la mujer burguesa que venía siendo. Y el segundo periodo que vamos a nombrar va del 70 al 80. Acá empieza a cuestionarse el ideal de belleza, y vamos a ver algunas fotografías que tienen que ver con eso. Se va a ponderar o a hacer foco en el compromiso político de esos trabajos fotográficos, y también se va a focalizar en muchos trabajos documentales, ¿sí? Y en esta segunda etapa vamos a encontrar a Alicia D'Amico, a Julie Weiss, a Adriana Lestido, a Alejandra Sanguinetti,
que la nombramos, que no es argentina, nació en Nueva York, pero sí es conocida acá, y también podemos decir digamos, que es la hija de Anne-Marie Henrich, que no es un dato menor. Dentro de la fotografía, dentro de la fotografía feminista, se iban a trabajar un par de núcleos que vamos a nombrar. El primero tenía que ver con un yo posible, ¿sí? Y este yo posible se iba a trabajar, como vamos a ver ahora en unos minutos, entre el retrato, el autorretrato y la identidad, ¿sí? Esto de cómo veo al otro, cómo me veo a mí, y trabajar aspectos que tienen que ver con lo identitario. También, otro núcleo que se trabajó fue esto de los flaneurs, que tienen que ver con pacientes cuyo foco está en la búsqueda, como abordaron Sara Facio y Alisa D'Amico, esto de buscar qué encontramos a lo largo de Buenos Aires. Otro tema, otro núcleo que se trabajó fueron los desnudos, que también vamos a ver algunas imágenes, o vimos al principio, que esta fotografía de desnudos buscaba con romper con estereotipos, ¿sí? No con el desnudo de la chica sentada en una tela o en un sillón, y listo, como una fotografía de bodegón, como algo puesto ahí, sino con desnudos que tenían más que ver con interpelarnos, ¿no? Como vimos el de Ilse, que fue la primera foto que vimos, la del zapallo. Después otro núcleo, consecuencias que hubieran sido, que tienen que ver con proyectos varios, y el último núcleo que tiene que ver con el oficio de documentar, y acá, en este aspecto, en el oficio de documentar, sí se establecieron núcleos temáticos con la temática de resistir y trabajar la memoria, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora como dijimos en uno de estos últimos núcleos, algunas fotografías de Sara Facio y de autorretrato, ¿sí? Tenemos esta que vemos acá en la imagen. Tenemos esta, que es un autorretrato de pareja con Alicia D'Amico. Tenemos esta fotografía de autorretrato que se llama, que tiene que ver con paisajes y digamos, y obviamente con el elemento de autorretrato, en este caso la mano derecha. Dentro de esta misma serie de paisajes de autorretrato tenemos esta fotografía. Esta también es una imagen de autorretrato. Esta también. Bueno. Y esta es la que habíamos visto. Bueno, ¿qué les pareció esta cuestión del trabajo de retrato, autorretrato? Algo que quieran marcar de estas fotos que vimos, de lo que hablamos de los núcleos temáticos, antes de ver algunas obras de Sara Facio. A mí me encantó la disruptividad con el tema del autorretrato que no sea la cara, ¿no? Como estábamos en el taller anterior de dibujo, este foco en la cara y esta definición del retrato, como que solo a través de tus expresiones faciales podés comprender el ser, el de la mano, me parece fantástico. No, bien, aparte súper centrado, qué sé yo. Esto que dice Ale es súper interesante. Y quizás creo que hablando de lo técnico, creo que es uno de los aspectos más interesantes del autorretrato. Salir de la cara, o de la cara completa, o de la cara encuadrada como estamos acostumbradas a verlo en un retrato, de los más comunes, y poder mostrar otros aspectos. El autorretrato, yo siempre le digo a los chicos que no es una selfie. De hecho, yo estoy como en contra de la selfie. Pero el autorretrato es algo que nos muestra más que una foto en contrapicado o en picado, o sea, el celular arriba o abajo, como normalmente vemos las selfies.
en donde se ve principalmente la cara, el cuerpo más pequeñito que se va como achicando o disolviendo en la imagen. El autorretrato tiene que ver con mostrar, sí, algunos aspectos del físico, de lo físico, pero que no hagan referencia a lo físico de manera literal. Podemos hablar de autorretrato, como vamos a ver en las fotografías de las fotógrafas en las clases siguientes, donde el autorretrato hace referencia a un reflejo, a una sombra, a una parte del cuerpo, o a algún aspecto de ese cuerpo que caracteriza a esa persona, como puede ser, no sé, tener unas pestañas grandes, tener un lunar, tener un tatuaje, ¿sí? Alguna característica de las manos, como puede ser digamos, mostrar manchas como del paso de los años. El autorretrato es algo más completo en cuanto a hablar de esa persona que nos estamos retratando, digamos, ¿no? Y fundamentalmente también tiene que ver, y por eso son importantes los trabajos de autorretrato, porque tienen que ver con lo que el fotógrafo quiere mostrar, ¿sí? De sí mismo. Por eso es importante. Sandra, ¿ibas a preguntar algo? No, que justamente estaba de acuerdo en eso en lo que vos decías, ¿no? De que hacer autorretrato, digamos, es lo que uno desea o intenta que el otro vea de uno, digamos, ¿no? Que es en contraposición a que vengan un fotógrafo a retratarlo a uno, me suena a mí, ¿no? O sea, como que, qué sé yo, es la típica foto más arreglada, más, no sé, con otros parámetros técnicos o de belleza, si se quiere, pero el autorretrato es como eso, ¿no? Por ahí eso es lo que me empezó a llamar la atención hace un tiempo, es eso, ¿no? De romper el estereotipo, es una mano, no sé, a lo mejor la mano y la cámara solo, y eso está representando a esa persona, digamos, ¿no? No se le ve el rostro, pero se sabe con ese instrumento en la mano qué es lo que ella está buscando, qué esta persona está queriendo decir de sí misma, ¿no? Es interesante eso, ¿sí? Y esas fotos de Sara que son un clásico, las manos, las piernas, ese relajo de tomando sol, digamos, ¿no? O sea, ese mostrarse de otra manera a cómo es ella, ¿no? Que es fantástica, ¿no? En cualquier cosa Exacto. que haga, ¿no? Sí. Y con el autorretrato también me parece que salimos de esa mirada del otro, ¿no? O sea, de esa construcción externa, y podemos nosotros construirnos desde la imagen. Por eso es súper importante. Si bien nosotros, digamos, fuimos construidos desde que nacimos con la mirada de otros, ¿no? Y somos eso, más allá de eso, bueno, el autorretrato es un trabajo súper interesante para trabajar. Quería hacer una pregunta. Algo que no terminé de escuchar. En el punteo que hiciste de los núcleos, dijiste, es un yo posible, que entra retrato, autorretrato, identidad, la idea de Flaner, desnudos, y esta es la que no te escuché, la anteúltima, antes del oficio de documento. Secuencias que hubieran sido, que tienen ¿Cómo? que ver con secuencias que hubieran sido. Secuencia. Sí, tiene que ver con proyectos varios, como decir, bueno, a mí me interesa trabajar con, no sé, naturaleza, o a mí me interesa trabajar con reciclado, o a mí me interesa trabajar con inmigrantes, ¿sí? Que también son proyectos abordados desde muchos fotógrafos, ¿no? Y todos desde su mirada. Hay algunos que, por ejemplo, registran a los inmigrantes sobre un fondo infinito, ¿sí? Y otros que los registran en otros aspectos. En ese núcleo entra todo lo que también nos puede llegar a interesar como temática para abordar. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta antes de ver algunas fotos de Sara? Perdón que se está extendiendo un poco, Nati. No, yo avisé, perdón. ¿No importa? No te escucho, Ana. ¿Yo? No hay problema. Bueno. Sí. No, quería ver si tenían alguna otra pregunta, algo que decir, o algo que les haya parecido de estas fotos de autorretrato, y si no, pasamos a las de retrato. Sí. ¿Ana iba a hablar? ¿No? No, pero iba a hablar Susana, me parece. ¿Susana? Pero no se escucha.
No te escuchamos, Susana. Ahí está silenciada. Me parece que tengo un problemita con el micrófono. No, una cosa que yo pensé. ¿Querés escribirlo? A ver. Ahí tengo un problema con el audio, dice Susana. ¿Querés escribirlo en el chat y lo leemos? Gracias. No, una pavada, pero en esto que iban diciendo del retrato y de qué se retrata, pensaba en la foto en la que están ellas dos, con D'Amico es la otra, ¿no? Sí. Que salen las cámaras, y yo decía, bueno, por necesidad podría haber una sola cámara, y la necesidad como esa autodefinición de ellas, y aparte yo decía, bueno, qué bueno que salen las cámaras, porque como va cambiando la tecnología, y también aparece eso, también aparece la época junto con las cámaras, eso. Bien, esto que nombra Anita es súper importante. Más allá de lo que dijimos del feminismo, de la participación, de lo social y demás, hay algo que es innegable dentro de la historia de la fotografía, y que la fotografía nace ligada al fotoperiodismo, al periodismo, digamos. El reportero gráfico y el periodista, a lo largo de la historia, forman una dupla, ¿sí? Y la fotografía empieza a crecer dentro de los medios. Entonces, de esa manera nosotros podíamos ilustrar las notas, lo que salía en los medios, pero también podíamos documentar un montón de aspectos, podíamos dar a conocer un montón de aspectos, podíamos denunciar, como hizo Sarafacio con el trabajo humanario, ¿sí? Entonces, también hay un aspecto dentro del reportero gráfico que, digamos, que es esto de la definición de la cámara en mano, ¿no? Y esto que nombra Anita tiene como dos aspectos. Por un lado, esto no sé si ideológico o de postura ante esto de decir, bueno, yo estoy con la cámara en mano, la cámara es parte mía, ¿sí? La cámara es mi ojo, entonces sale en la imagen. Y por otro lado está la cuestión técnica, que los primeros autorretratos, o los autorretratos de muchas fotógrafas, eran en superficies reflectivas o especulares, como ser espejos, como ser, vamos a ver también algunas fotógrafas que se fotografían con el reflejo en una esfera, ¿sí? Y entonces ahí vemos, por un lado la cámara, cuando los elementos técnicos se iban modernizando, y por otro aparecía cuando, antes de que nos podamos modernizar y sacar esa foto con la cámara en mano, el cablecito disparador, que también vemos en muchas imágenes de autorretrato, ¿no? Y hay bueno, por ahí la vieron, pero yo siempre recomiendo esta película, que es La cámara oscura, de María Victoria Menis, en donde se hace un recorrido histórico también, bueno, es una historia de amor, pero tiene que ver con la fotografía, vemos un montón de elementos técnicos, y vemos también este proceso de la autofoto, el autorretrato, ya sea individual o de pareja, mediante la ayuda del cable disparador, que nos permitía disparar las fotos y alejarnos un poco del encuadre, ¿no? Para poder salir solos o con otra persona. Entonces, también esa es una marca, una huella, que nos dice mucho más que esto de que me salió la foto reflejada, perdón, la cámara reflejada, ¿sí? Sino que tiene que ver con esto de los orígenes de la fotografía, la cámara en mano, esto de este elemento que nos constituye y nos hace, y nos es parte nuestra, ¿no? ¿Algo más que quieran decir? Si no, vamos a ver las fotos de Sarafacio para terminar. Gracias, Nati, que estás anotando. ¿Algo más? ¿Quieren preguntar o decir de estas de autorretrato? ¿O pasamos a las de retrato? ¿Sí? Ahí les comparto la pantalla. ¿Ahí ven? ¿Sí?
Bueno, la Sí, primera que sí. vamos a ver, ¿sí se ve? Bueno, vamos a ver ahora muchas fotos en las que trabajó Sara Facio a lo largo de su historia como fotógrafa. Una de las personas más fotografiadas por ella, que vamos a ver varias fotos, es María Elena Walsh, ¿sí? Que fue pareja de ella durante muchos años, y también forma parte de una de sus publicaciones, de esos libros que les comenté, que hizo de retrato, sobre escritores. Bueno, hay uno que es sobre María Elena Walsh, otro sobre Cortázar, Borges, y demás. Este es el tipo de retrato que les mencionaba como el retrato clásico en cuanto al encuadre, ¿sí? que nombramos hace un ratito. Este es un retrato que hizo sobre Alejandra Pizarnik. En cuanto a cuestiones técnicas, lo que podemos mencionar de esta foto, más allá de digamos que es una foto preciosa, en cuanto a técnica, quizás como que rompería un poco la regla de la mirada, porque ella está mirando hacia afuera de la foto. La persona es un encuadre cuadrado, la persona está centrada, pero la mirada va hacia un costado, ¿sí? Por lo general, por regla, la persona se ubica en uno de los costados de la foto y la mirada va hacia el lugar donde hay más espacio. Y en esta foto está centrada la persona, la mirada va hacia un costado, el encuadre es cuadrado, rompería un par de estas reglas, y sin embargo es una fotografía súper interesante y, digamos, muy buena. Si surgen preguntas, párenme en el medio, si no sigo avanzando, ¿sí? O después retomamos y volvemos a la foto. Acá tenemos una de las fotos que sacó en el Hospital Moyano, que tiene que ver con esta serie Humanario que les había comentado, dentro de los tantos trabajos que hizo Sara Facio. Estamos ante una fotografía que corresponde a un retrato grupal, ¿sí? Que es cuando hay más de 2 personas en la foto. Y estos retratos grupales no solo nos dejan ver más personas en las fotos, sino que nos informan o nos hablan más también del contexto, ¿no? Empiezan a aparecer algunos elementos que nos dan otra ubicación en la imagen. Este es otro de los retratos que le hizo a María Elena Walsh. Fíjense, hay muchas fotos que Sara Facio trabaja coloreándolas o agregándoles color. Esta es una de ellas, a continuación vamos a ver otras. Pero también me parece súper interesante y ver estas fotos pintadas o coloreadas también hace referencia, o en cuanto a lo técnico, yo a veces nombro de que la edición fotográfica nació en el cuarto oscuro, ¿sí? Como también lo van a poder ver en la cámara oscura, esta fotografía, esta película que les comenté hace un ratito. La edición fotográfica nace en el cuarto oscuro, la edición fotográfica no nace con Photoshop, ¿sí? Por más de que muchos pensemos que nació con Photoshop, no. Photoshop lo que hizo fue meterlo dentro de un programa, pero todas estas cuestiones se hacían, digamos, desde el inicio de la fotografía. No solamente pintar, ¿sí? Con acuarelas o con elementos de pintura e intervenir las imágenes, sino que la sobreposición de imagen, la superposición de negativos, el trabajo de la fotografía surrealista. Esto se hacía en el laboratorio, ¿sí? Se hacía con o sacar personas, o sacar leyendas de carteles, digamos, o pancartas, y poner otras, digamos, mediante técnicas de enmascarado. Esto se hacía en el laboratorio, mucho antes que existiera Photoshop. Este es uno de los retratos en el funeral de Perón. No hay muchos retratos femeninos dentro de este trabajo, ¿sí? Porque la mayoría, o muchos son grupales, en donde hay mujeres y hombres, o muchos son más de hombres que de mujeres. Pero bueno, acá tenemos uno. Una foto emblemática de Tita Merello. Tita Merello fue
fotografiada por Anne-Marie Henrich también, por muchas fotógrafas argentinas. Creo que fue una de las personas o de las actrices más fotografiadas de la época, y tiene unos trabajos de retrato bellísimos. Otra de Mercedes Sosa, esta vez hecha por Sara Facio. Una de Isabel Perón. ¿Sí? También es importante ver en la fotografía de retrato, como les había dicho, el contexto, qué nos dice ese contexto, qué elementos aparecen y por qué, dónde se posiciona, dónde está ese puntum, eso que nos punza, nos hiere, nos llama la atención dentro de la foto, ¿no? ¿Cómo se hace un marco natural, hablando de las reglas de composición y los elementos técnicos, cómo se hace un marco natural para resaltar o que la imagen nos lleve a la persona retratada, ¿no? Más allá de que, mediante la regla del centro de interés, o el trabajo de este puntum, nos puede llamar la atención la mano del hombre que está tocando al que está en el extremo, ¿no? Hay un trabajo, hay un pensar esta imagen, ¿no? O esta composición. Una de Susana Rinaldi, ¿sí? En cuanto a lo técnico o la iluminación, digamos, entra dentro de lo que serían fotos de estudio, ¿no? Pero fíjense cómo desde lo técnico, desde la iluminación, una luz de efecto ilumina el cabello, lo separa del fondo, ¿sí? De las tonalidades del fondo, le da ese brillito al cabello o a los bordes de la imagen para separarlos y darle profundidad. Una de María Luisa Bemberg, también, ¿sí? Acá es un encuadre horizontal, donde también es un encuadre raro desde lo técnico porque se corta parte de la cabeza y el corte está muy cerca del mentón o la barbilla. De todas maneras es una foto muy, muy buena. De Norma Leandro, sí, una de las fotos icónicas de Norma Leandro la sacó Sara Facio. Acá volvemos a un encuadre más convencional. De Magdalena Luis de Inazú, y esto también es un aspecto fundamental. Hablamos de estas mujeres que deciden salir a trabajar, ¿no? Y hay uno de los aspectos fotográficos que es súper interesante, y es registrar a la gente dentro de sus trabajos, dentro de sus labores. ¿Por qué? Primero porque tenemos elementos de contexto que nos ayudan a leer la foto, y en una segunda instancia porque la persona cuando está trabajando está inmersa en eso que está haciendo, ¿sí? Entonces podemos trabajar lo fotográfico, sus gestos, sus movimientos y demás, con mayor facilidad y sin molestarla o sin intervenirla, ya que está ocupada en lo que hace, ¿sí? Tenemos esta foto de Celeste Carballo. Yo les había dicho que cuando se trabajaba el desnudo, se trabajaba como una manera de ruptura, o como una manera de apelar a algo más. Esta es una fotografía que cuando fue sacada, digamos, hoy en día podemos ver fotografías, o tenemos varias fotógrafas feministas, o que sacan fotografías en marchas, o digamos, hacen trabajos mostrando el cuerpo de la mujer, y mostrando la libertad de ese cuerpo de la mujer, como digamos, dejarse el vello en las axilas. Pero bueno, en esa época, cuando fue sacada la foto, era una foto más de ruptura. Esta es otra de las fotos que les decía, intervenida mediante la pintura de Iris Scacheri. Muchas de las fotos que hizo Sara Facio intervenidas mediante la pintura fueron fotos de la revista Para Ti. Esta de Jeanne Moreau, también intervenida. Bien, bueno.
¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el trabajo de Sara Facio o las fotos de mujeres vistas por el lente de Sara? Algo que hayan notado. Quizá más en la de María Elena, la que está coloreada, es la mirada de una a la otra, ¿no? Por ahí las otras, las actrices, no sé si tienen esa, te das cuenta de la relación entre el fotógrafo y la persona, cuando la respuesta en los ojos, ¿no? Todas estas que tenían que ver con rostros, cuando la respuesta en los ojos, no de la primera, sino de la que está coloreada, es recontra diferente. Bien. Esto que marca Alejandra es fundamental, ¿sí? El vínculo entre el fotógrafo, y esto, digamos, no es, esto sí puedo decir que por ahí no es exclusivo de la mujer, ¿no? Pero sí la mirada y esa entrega que podemos ver en esa mirada, tiene que ver con el vínculo que se construye entre el fotógrafo y el fotografiado, ¿sí? Y es súper fundamental, ¿sí? No sé si les pasa a ustedes cuando sacan fotos, no siempre se puede dar esa relación, y por ahí a veces no tiene que ver con el conocimiento de la persona, sino que tiene que ver con eso que tampoco se puede poner en palabras, pero que está, que tiene que ver con la energía, con esto de poderse comunicar o darse al otro para que pueda ser fotografiado y se pueda dar esa relación, es fundamental y no siempre se da, ¿sí? A veces podemos conocer a la persona y no podemos lograr una foto, no estamos conformes con la foto que logramos, y a veces por ahí no la conocemos, pero se da, ¿sí? Podemos registrar eso de la esencia de la persona, de la mirada, de la comunicación, de eso que va más allá del encuadre y de lo técnico, ¿no? Y digamos, es algo súper interesante y fundamental para poder hacer. Muy interesante. Tal cual, sí. Sí. Como vimos, en todas las fotografías hay belleza, ¿sí? Más allá de si está intervenida o no, de si está iluminada de manera frontal, lateral, o con una luz de efecto al fondo que resalte los brillos y el cabello y la separa del fondo, más allá de todo, en todas las fotografías está ese encuentro con la belleza de la persona que estamos fotografiando, ¿no? Fíjense que eran personalidades diferentes, eran encuadres diferentes, y todas nos brindaban esa belleza o ese encontrar la esencia de la persona fotografiada. Ahí respecto, lo único que me parecía disruptivo, más que las fotos celestes divina, las tres mujeres estas en el Hospital Moyano, eso más que es la belleza de una tragedia, más que la belleza del cuerpo en sí, o disrupciones sobre bellezas, conceptos de belleza, eso es como la belleza de lo trágico en este caso. Yo personalmente creo que a lo mejor es eso, digamos, ¿no? La maravilla de Sara, bueno, a mí me fascina su trabajo, es eso, ¿no? Ese rescate de la esencia, ¿sí? De la ruptura de esos estereotipos de belleza con los cuales nos hemos criado al menos toda una generación, o muchas generaciones, y mostrar eso, como decía recién la compañera acá Alejandra, ¿no? Eso, o sea, si uno lo ve desde el punto de vista de la belleza, no tiene de belleza nada, ¿no? O sea, es como muy fuerte, muy trágico. Yo creo que la esencia de ella como profesional era mostrar eso, digamos, ¿no? O sea, la crudeza, lo que pudo ser y no fue, digamos, ¿no? También un poco eso, ¿no? Ese destino no escrito, o sí, en algunas personas, o marcado de alguna manera, y también en el contraste con María Elena, ¿no? Ese sentimiento, ese sentimiento mutuo que se sentían entre ellas, ¿no? Y que incluso la llevó a no fotografiarla más, porque hubo un momento en que ella quiso seguir fotografiándola,
y María Elena le pidió que no, o sea, ella ya había perdido esa esencia de ser ella, cuando la enfermedad, digamos, ya había hecho mucho estrago en ella, ¿no? Entonces, como guardar eso, digamos, también forma parte, también eso que no mostró de ella, me parece que también tiene que ver un poco con eso, ese sentimiento de alguien tan profesional, ¿no? Tal cual. No sé, es una opinión mía, ¿no? Te Sí. quería aportar de no olvidarnos algo que es muy técnico, que es lo que está entre medio, entre el fotógrafo y el retratado, que es la cámara, que es absoluta historia. Entonces me parece que esta mujer tiene una capacidad para captar al retratado. Por ejemplo, la de Pizarnik que mostraste, esa elección de una no mirada al lente, habla de ella, habla de lo que es. Exacto. Incluso la fuera de foco del funeral, ¿no? No es que estamos buscando lo técnico hermoso y cuidado de la de Rinaldi, en esa captura de una mujer del montón y que no tiene definición, igual está diciendo muchísimo. Por eso me gustó también mucho la de Celeste Carballo, ¿no? Sí. Como capta ella ese momento que fue, yo me acuerdo cuando se anunció tanto el vínculo lésbico de Carballo con Mianovich como lo de María Elena Walsh, que para el momento fue muy fuerte. Así que bueno, no sé, me parece muy, muy interesante lo que consigue con el retratado, ¿no? Que como que se debe olvidar un poco de la cámara, o no, pero lo usa muy bien. Sí, tomando esto que decía Graciela, la serie o las fotografías de Alejandra Pizarnik son muchas. La que elegí es esta porque es la que, digamos, son muchas y son bellísimas todas, ¿no? Pero esta que elegí, como dice Graciela, tiene como ese plus de no mirar, ¿no? de tener otro atractivo. Y la fotografía también es eso. No todas las fotos o no todo lo interesante es tan nítido, ¿no? Y tan como armado, tan perfecto, tan encuadrado, también la fotografía nos puede comunicar desde ese lado de salir de la regla, de salir del encuadre, de salir solamente de lo técnico, digamos, y interpelarnos. Y lo que decía Ale y Sandra, también, las fotos que por ahí salen de esos estereotipos o rompen más dentro del trabajo, son las fotografías que hacen referencia más al trabajo vinculado a lo social que hace Sara Facio, tanto en las fotografías de humanario, digamos, en registrar estos espacios y ver cómo vivía la gente en estos espacios, como la que vimos que es en el Moyano, o la fotografía que tiene que ver con digamos, el registro de lo que fue el peronismo, la vuelta del Perón, los funerales, y registrar esas multitudes y su reacción ante estos eventos históricos, ¿no? Son las dos fotos que salen, que son las fotos que más tienen tinte periodístico ligado a lo documental, más allá de lo periodístico ligado al espectáculo, o a esos retratos que ella hacía y muy bien de las personalidades de la cultura, de la música, del teatro y demás, pero que tienen esa característica de estar vinculado literalmente a lo social e interpelarnos de otra manera, ¿no? Siempre decimos que la fotografía, o que una buena fotografía es importante que cumpla la función de interpelarnos, ¿no? Y que a veces esa interpelación es desde un aspecto que nos vincula con lo positivo, con la sorpresa, y también a veces nos vincula con lo negativo, con decir, nos choca esa imagen, nos estruja el corazón, pero que sin duda es importante que llegue a nosotros por algún motivo, ¿sí? Por dar a conocer, por denunciar, y creo que Sara Facio tiene esos dos aspectos marcados. No solamente lo más estético o de registro cultural en cuanto a lo artístico,
sino que también tiene ese aspecto documental ligado a lo social. No sé si hay alguna otra pregunta, Nati, o algo. ¿No? No, si quieren ya podemos ir cerrando, ¿no? ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, antes de cerrar, les copio el sitio del programa de cultura, y lo que les quiero decir es que ya está abierta la inscripción a la tercer tanda de talleres. En este horario va a estar el de bordado e identidad a cargo de Analia Gaguín, y en el horario de los miércoles está el de poesía visual a cargo de Claudio Mangifesta. Pero además, bueno, les pongo el sitio porque está, para que chusmeen, que está el club de lectura todos los viernes, igual algunas ya van de acá, y la programación del ciclo de teatro y danza. Eso. Chicas, muchas gracias. ¿Les gustó? ¿La pasaron bien? ¿Alguien quiere decir algo? No sé si me escuchan. Sí, ahí sí te escuchamos, Susana. ¿Ahora sí? Ah, Sí, qué ahora suerte, sí. bueno. Nada, no, bueno, agradecerte a Natalia, porque es como que, bueno, yo de la fotografía nada, y es como que me abrió un poco, o me ayudó a correr la mirada a esto del autorretrato y del retrato, y inclusive uno de lo plástico puede empezar a mirar otras cosas, ¿no? Que por ahí en la fotografía, no, yo no me daba cuenta, no sabía mirar, entonces como que me diste algunos tips como para aprender a mirar, ¿no? Así que bueno, no, muy agradecida, muy interesante, la verdad que es muy amplio el panorama para desarrollar, ¿no? Me imagino, apenas podés darnos unas cositas, una sola mirada, pero bueno, nada, amplias, en lo personal me amplias a mí un montón de posibilidades que no sabía cómo mirar, ¿no? Y ahora entonces es como que me abrís una ventana nueva, así que muy agradecida. Bueno, las chicas también, bueno, gracias por estos espacios que están generando. Y una pregunta que te iba a hacer, los encuentros de los viernes, yo no me había notado, pero si uno puede entrar con el mismo link o... ¿El de poesía visual? Perdón, al de club de lectura de los viernes. Sí, Lo que pasa sí. es que es mejor si te anotás porque te llega el material para leer previamente. Perfecto. No es Bueno, obligatorio, perfecto. pero te llega el material. Ok, Al mismo mail, perfecto. a este Está mismo bien, mail. perfecto. Gracias, Dale. gracias, gracias. Yo te quería hacer una pregunta más, como Sí. seguramente vos conocés más o tenés más bibliográfica de Sara Facio. ¿Hay algo de texto, o sea, lo que escribe el fotógrafo acerca de lo que fotografía de ella? Hay un libro que, bueno, como todo libro de fotografía, la mayoría son difíciles de conseguir. Hay un libro que se llama Sara Facio, que tiene el prólogo, que es un libro que reúne toda la obra de Sara Facio, toda la historia, y hace mención a los libros que ella escribió, y tiene muchas de estas obras que vimos hoy, ¿sí? No solamente fotos de mujeres, sino que todo el trabajo que hizo digamos, de registro sobre el peronismo, sobre estos escritores que les mencioné, como Cortázar, Borges, Neruda, Gabriel García Márquez, bueno, un montón, que es un libro que se llama Sara Facio, después les paso bien, y es un libro que, por lo menos la última vez que lo vi, se puede digamos, acceder en el Malva, ¿sí? Es un libro muy grande, con mucho material fotográfico de ella, pero también mucho recorrido en cuanto a lo histórico, ¿no? Sobre su vida, sobre sus trabajos. Yo te pregunto algo más personal, algo más como un diario, si es que algún fotógrafo escribe algo sobre lo que produce o sobre lo que ve, no sé. En general. Claro, es común que un fotógrafo escriba algo sobre un retratado, sobre los retratados, no sé si es algo... Sí, en el caso de Sara Facio, en esta lista que les mencionaba de escritores, donde aparece Cortázar, donde aparece Borges y demás, que les decía, ella hace en el libro la publicación de esas fotografías de retrato que les toma, pero a su vez hace como una especie de bitácora de viaje, en donde, por ejemplo,
les voy a preparar para la clase que viene para que vean un ejemplo de esto que pregunta Graciela, en donde, por ejemplo, uno de los retratos conocidos que le hace a Cortázar, ella anota abajo de la foto y dice, bueno, como en todas las fotografías, o como muchas veces me decía Julio, una cosa así, como había poca luz, me decía, esta foto no te va a salir, ¿no? Es de lo técnico. Piensen que antes lo técnico era un poco más complejo que ahora, ¿no? En cuanto a la facilidad del registro de la luz. Entonces, ella anota como este también comentario que hacía el paralelo con Anne-Marie Henry, están buenísimas las fotos, muy buenas, felicitaciones, pero, ¿no? Esta mirada del hombre sobre, me parece que te va a fallar, ¿no? O una vez, pongo un ejemplo que me pasó a mí, que un colega fotógrafo mirando mis fotos me dicen, ay, me encantan, pero tenés un problemita de back focus. Y yo dije, ¿what? ¿Viste? Y yo le dije que sí. Primero le pregunté a qué se refería con esto de back focus. No, que haces foco atrás, y lo de adelante te queda desenfocado. Y le dije, sí, digo, no me iba a poner a explicarle que yo elegía enfocar lo que estaba atrás, que no es que me salió mal, ¿sí? Bueno, digamos, sigue estando. Esto me pasó hace un par de años, no tanto, ¿sí? No estoy hablando de 1930, ¿no? Y con Sara, con este ejemplo, esta bitácora, como menciona Graciela, está, ¿no? Julio me dijo, no te va a salir, y la foto sale, y sale hermosa, ¿sí? Esto de decir, loco, confiemos en nuestra mirada. O sea, si la foto sale y sale así, y la pensamos así, porque cuando uno saca una foto, primero la pensó y la tiene acá la foto, después hace el clic y la foto sale, ¿sí? Y por eso, del mismo objeto, del mismo sujeto, no todos vemos lo mismo, ni vamos a hacer la misma foto, porque la foto no es la foto de lo que estamos viendo realmente, sino es la foto de cómo la vemos nosotros y cómo la pensamos para poder tomarla, ¿sí? Sacar la contraluz, por ejemplo, ¿sí? Y formar un contraluz, que la figura quede recortada. Entonces, digo, esto que menciona Graciela es importante, y es importante verlo. En el caso de los libros de Sara Facio, donde habla de estos escritores, están esas anotaciones, o contando cómo fueron esos encuentros, ¿no? Con esos fotos, por ejemplo, hay una foto donde a la casa de Cortázar viene a visitarlo otro escritor, entonces ella cuenta, bueno, vino a la casa tal, hicimos una foto mientras hacían tal cosa, ¿no? Y en el caso de Sara Facio sí está ese tipo de registros. En el caso de esta fotógrafa sí, en sus libros hay en muchos de ellos el registro. Calculo que, yo no tengo el de María Elena Walsh, pero calculo que ahí también debe estar esa especie de registro, o esto que mencionaban de no quererla sacar en el último tiempo, o no querer hacer las fotografías, debe estar algo de eso. Yo el que tengo y del que puedo hablar con más criterio es el de Cortázar, porque lo tengo. Y sí aparecen esas anotaciones. Sabes que a mí dando todo esto, me encantaría hacer una experiencia. Me encantaría ponerle un retratado cualquiera, Norma Leandro, y que frente a Norma Leandro haya distintas subjetividades, no sé, un hombre, una mujer, un niño, alguien que saca con una selfie, un trans, no sé, todas las 12 categorías de género que tiene el Salón Nacional, y a ver qué sacan del mismo personaje. Me encantaría ver esa mirada. Bueno, podríamos conversar después más acerca de la subjetividad, de la mirada femenina, o de la mirada masculina, o de la mirada como sea. Sí. Bueno, es como un trabajo, un ensayo interesante este que menciona Graciela, y aparte es algo que es como una fiesta de subjetividades, porque, digamos, cada mujer que participe, cada hombre que participe, cada trans que participe, digamos, cada individuo que participe
va a tener una mirada diferente, es como el jardín de senderos que se bifurcan, o sea, no va a haber algo igual, pero sí es una experiencia súper interesante, y con este pie que da Graciela, ¿puedo decir, Nati, lo de la propuesta? Si quieren. ¿Sí? Bueno, con esto que dijo Graciela, había una propuesta que les había dicho a las chicas, que puede participar... Lo único, perdón, que algunas ya se fueron, pero después la repetimos en el próximo encuentro. Perfecto, perfecto. Pero como Gra lo dijo, digo, bueno... Ya te dio el pie, sí. Si les interesa, me hizo acordar que habíamos hablado, si quieren, esto de ver una foto, la propuesta que le había hecho a las chicas de cultura es que para el final del taller elegir una de las obras de las que vimos en el taller, de cualquiera de las 3 fotógrafas, e intervenirlas por su mirada, ¿sí? Editándola, haciendo un collage, digamos, dándole color, metiéndola en algún entorno, ¿sí? Por ejemplo, una foto en una maceta, no sé, digo, ¿no? Donde hacer una intervención de esa foto, de alguna de estas 3 fotógrafas que vamos a ver, y que mediante esa intervención podamos armar una muestra. En un principio hablamos con las chicas de hacerla virtual, y bueno, si en algún momento volvemos a la presencialidad, quizás esté la posibilidad de hacerla presencial, pero bueno, no es obligatorio, es una propuesta que les dejo para ver si tienen ganas, y si les interesa, para poder seguir trabajando esta mirada de la mujer sobre la mujer, y sobre la mujer, ¿no? Esa mirada que tiene exacto, como un loop interminable, como cuando mostramos con una cámara una pantalla que se va metiendo adentro, y poder seguir indagando sobre estas cuestiones, ¿no? Y ver qué surge, como algunas cosas que fueron nombrando en la clase de hoy, ¿no? ¿Qué va surgiendo de esta mirada femenina sobre la mujer? Sí, les voy a adjuntar como una especie de resumen con un poquitito más de info de la fotógrafa que vimos, no muy extenso para que no sea demasiado. Les voy a adjuntar las fotos, y bueno, y si no tienen otra pregunta, la clase que viene nos vemos con la propuesta de otra mirada. Yo quiero ver la película que dijiste. ¿Es fácil de encontrar online? Sí, está subida en YouTube. Si quieren, también le paso el link a Nati y a Ani para que se las pase. Está subida en YouTube, si no yo la tengo, se las puedo adjuntar por mail o facilitar a las chicas para que se las puedan compartir también. Bueno, chicas, muchas gracias a todas. Nos vemos la semana que viene, y a lo largo de la semana les llegará por mail todo lo que nos enviará Dale, Nati. muchas gracias. Chao, gracias. Que tengan un buen día. Chao, chao.